cerrado. ¿Cuántos han visto Caso Cerrado? Ya todos, ¿no? Hay muchos fanáticos de Caso Cerrado aquí. De la doctora Polo va a estar de invitada el siguiente domingo para predicar un mensaje sobre este tema muy interesante. Entonces, si usted conoce gente, dígale que venga a escuchar a la doctora Polo. Vamos a hablar acerca de Caso Cerrado. Diga conmigo el poder de la oración. Diga conmigo, la oración tiene poder. Este mes de mayo en Estados Unidos, creo que el jueves o el 1 de mayo, que cayó creo que el día jueves, si no me equivoco, fue el día de la oración aquí en Estados Unidos. Entonces, el mes de mayo es un mes que vamos a tomar para estar hablando y enseñando acerca de la oración. Amén. Diga conmigo, la oración tiene poder. Que la oración es algo sobrenatural. Es un medio por el cual nos comunicamos con Dios. ¿Okay? Pero no es solamente que Dios es sobrenatural, sino que también Satanás es sobrenatural. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque él va a hacer todo lo posible para que nosotros no nos conectemos con Dios. Entonces, para abrir esta serie, vamos en esta mañana a hablar acerca de algunos de los fundamentos acerca de la oración, muy importante. Pero quiero tomar Lucas, si me acompañan al Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y el versículo 1, vamos a estar hablando en estas siguientes semanas sobre este pasaje, aunque el día de hoy vamos a poner unos fundamentos importantes antes de entrar a desmenuzar esta parábola que Jesús enseñó. Entonces en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué les refirió Jesús? Una parábola. Recuerden que una parábola es una historia que tiene una revelación escondida para aquellos que quieren escuchar. Si pones el versículo 1 nuevamente, Richard, dice aquí, Jesús les refirió una parábola sobre ¿qué? Sobre la oración. Pero ¿qué dice? ¿Sobre qué? Sobre, pero menciona una palabra más. ¿Qué dice? Sobre la necesidad. Diga conmigo, necesidad. Entonces, Jesús no solamente va a enseñar acerca de orar siempre, sino que va a enseñar acerca de la necesidad de orar siempre. Ahora, ¿qué es una necesidad? ¿Qué es una necesidad? Es algo fundamental que necesitamos para sobrevivir. ¿La comida es un lujo o una necesidad? Es una necesidad. ¿Por qué? Porque sin eso no podemos sobrevivir, no podemos existir. ¿El agua es un lujo o una necesidad? Es una necesidad. La cartera, a ver, una marca de las mujeres, ¿es un lujo o una necesidad? Es un lujo, aunque dicen necesidad alguna, pero es un lujo, se puede sobrevivir, aunque dudo que puedan sobrevivir sin eso, pero es un lujo, ¿ok? Pero la Biblia dice sobre la necesidad de orar. Pero mire bien todas las palabras que Jesús usa. La necesidad de orar de vez en cuando, de orar los domingos, de orar siempre. Ahora, mira aquí la clave, y no desmayar. Ahora, si Jesús dice, y no desmayar, es porque existe la posibilidad de ¿qué? De desmayar, de desanimarse, de dejar de orar. Ahora pregunto, ¿cuántos han orado? ¿Cuántos hemos orado esta semana? Ahora no conteste, no levante la mano, pero respóndase usted a sí mismo. Entonces, no desmayar. Versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4.
Y él no quiso, diga conmigo, por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí. Mire lo que el juez sí habló dentro de sí. Dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, en otras palabras, no se lo voy a hacer porque sea un juez justo, se lo voy a hacer porque esta señora no va a dejar de fastidiar. Y dijo el Señor, miren lo que hizo la viuda. ¿Qué dijo Jesús? Oíd lo que dijo el juez injusto, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora, ¿cuál es ahí la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se tardará en responderles? No, no, pero parece muchas veces que Él se tarda en responder. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahí termina Jesús esta parábola. Y como les digo, esta semana vamos a desmenuzar estos 8 versículos. Hoy quiero poner un fundamento a lo que vamos a hablar antes de entrar en todo esto para ver cómo esta señora agotó la paciencia de este juez injusto. Ahora, quiero que entienda que lo que Jesús está enseñando es acerca de la oración. Diga conmigo, la oración tiene poder. Es un caso cerrado. Ahora, ¿cuál es la razón principal por la cual oramos? ¿Por qué vamos a orar? ¿Cuál es la razón principal? La razón principal es para tener comunión íntima con Dios. Para eso oramos. Oramos porque queremos tener una comunión íntima con Dios. La oración es el medio, ¿ok? Y es el único medio que Dios ha dejado para conocer a Dios. Es el único medio donde podemos no solamente conocer a Dios, sino conocer sus caminos, conocer sus propósitos, conocer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? Jesús también, la oración es el único medio que Jesús dejó para que se cumpliese lo que Jesús dijo. Cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero Jesús también dijo, todo lo que ustedes ataran aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que se desatare aquí en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, no es el al revés. Jesús no dijo, todo lo que se desatare en el cielo será desatado en la tierra. Tampoco dijo, todo lo que se atare en los cielos será atado en la tierra. Jesús dijo, todo lo que aquí se desatase será desatado en el cielo. Entonces, la iniciativa comienza ¿dónde? No comienza en el cielo, comienza aquí en la tierra, el atar y desatar. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a ti te he dado las llaves del reino. Diga conmigo, llaves. Ahora, la oración es el medio donde atamos, desatamos, donde abrimos y donde cerramos, donde cuando Jesús le habla a sus discípulos y les dice que le dirán a una montaña, quítate y ponte aquí, es la oración. Ahora, la oración es el medio que Dios usa para desatar su poder aquí en la tierra. El poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios no puede ser desatado aquí en la tierra a menos que alguien lo desate aquí en la tierra. Por eso cuando el profeta hablaba, decía, encontraré a alguien que se pare en la brecha. Es decir, Dios necesita a alguien porque es la vía legal para Dios hacer algo aquí en la tierra. Dios no tiene una forma de hacer algo si no es
a través de un ser humano. Aunque Dios es Dios, pero Dios ha determinado que todo lo que pase aquí en la tierra, todo lo que pase en nuestras familias, todo lo que pase aquí en las naciones, todo lo que pase en el planeta Tierra, tiene que ser desatado a través de un ser humano. Por eso en todos los tiempos Dios ha levantado profetas, Dios ha levantado hombres como Daniel, que Daniel oraba, dice la Biblia, oraba 3 veces al día. ¿Por qué? Porque a través de la oración, a través de la intercesión de Daniel las cosas sucedían. ¿Qué le quiero decir con esto? La oración tiene poder. Por eso la Biblia dice que la oración del justo tiene poder. La oración eficaz del justo tiene poder. Diga conmigo, la oración eficaz. Decir, la oración tiene poder. La oración no es palabrería, no son palabras, no son credos, no es algo memorizado. La oración tiene poder. La oración desata, la oración ata, la oración desata el poder de Dios. Es el medio para conocerlo a Él, para conocer sus caminos, sus propósitos. Por eso Dios no hace nada aquí en la tierra si no es a través del ser humano. Ahora, el deseo de Dios siempre ha sido tener comunión con su pueblo. Entonces Dios está buscando. Recuerde que el reino de Dios es una familia. Es una familia. Dios es el Padre, Cristo es el Hijo, el Espíritu Santo es lo que conecta al ser humano con Dios. Entonces, ¿qué hizo el Padre cuando vio que sus hijos se descarriaron? Mandó a su único hijo para dar su vida por ellos, para entonces esos hijos descarriados traerlos aquí y conectarlos a la familia de Dios. Es a través de la oración. Por eso el cristiano que no ora o cuando no oramos, perdemos el poder. Ahora, nosotros necesitamos tener comunión con Dios, pero lo bello de esto es que Dios también desea tener comunión con nosotros. Diga conmigo, Dios desea tener una comunión íntima conmigo. Ahora, no estamos hablando simplemente de una relación. Cuando la Biblia habla de relación, la Biblia habla de tener una comunión íntima con Dios, una comunión donde conocemos a Dios, donde Dios se nos revela a nosotros mismos, donde podemos conocer a Dios y a su palabra. Ahora, ¿qué significa la palabra comunión? Cuando la Biblia usa la palabra comunión, habla de la palabra koinonía. Es una palabra que la Biblia usa, koinonía. ¿Qué significa koinonía? Tener compañerismo, tener participación con Dios, tener amistad con Dios, tener diálogo con Dios. Cuando la Biblia habla de la oración, no solamente habla de una vía de la tierra hacia el cielo, sino que la Biblia también habla que del cielo hay comunión hacia la tierra. Por eso todos los hombres que la Biblia habla, todos los profetas, todos los reyes que caminaron con Dios, toda la gente que Dios llamó, tenían una comunión con Dios, escuchaban a Dios hablar, ellos hablaban, pero Dios les respondía, ellos oraban y Dios les respondía, tal vez no a la manera que ellos querían, ni a la forma que ellos querían, pero una característica importante es que Dios siempre habla. Diga conmigo, Dios siempre está hablando, que Dios siempre está escuchando. Entonces, es la pregunta que hace Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Porque entonces Jesús conecta la oración con la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no hay fe. Por eso la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La Biblia dice que Dios mismo usó la fe para crear el mundo por su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia dice es imposible agradar a Dios y es por eso que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Porque si no cree que Dios existe, entonces no está haciendo nada. Por eso el que se acerca a Dios debe hacerlo ¿cómo? A través de la fe. Cuando yo voy a orar, yo tengo que creer que Dios me está escuchando. Cuando yo voy a orar, yo tengo que creer que aunque yo no sienta que Él me está escuchando, aunque yo no sienta nada, yo tengo que creer que Dios está ahí escuchando mi oración.
Ahora, no es algo religioso. Cuando hablamos de oración, no nos referimos simplemente a posturas, porque sí, la oración tiene ciertas posturas. La Biblia habla de diversas posturas. La Biblia habla de diferentes maneras que uno puede alabar, uno puede adorar a Dios. Hay diferentes formas. Pero cuando hablamos de comunión con Dios, estamos hablando más de un lugar físico, más de una postura. Tú puedes tener comunión con Dios cuando manejas de tu trabajo a tu casa, del trabajo hacia la casa. Puedes tener comunión con Dios. Puedes tener comunión con Dios cuando lavas los platos. En cualquier lugar tú puedes tener comunión con Dios. La comunión de Dios no es algo físico, es algo que tú puedes hacer en todo tiempo y en todo momento. Puedes tener comunión con Dios. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, y no solamente tiene que creer que Él existe, sino que Dios es galardonador de los que le buscan. Así dice la Biblia. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que saber que Él está ahí, y no solamente saber que Él está ahí, sino tener la fe de que Él va a galardonar, de que Él va a premiar, de que Él va a contestar lo que yo estoy orando. Por eso la Biblia dice que cuando oramos a Dios y cuando le pedimos algo, hay que pedir pero creyendo, porque Él está escuchando. Entonces, ¿qué es la oración? Es tener comunión, es tener compañerismo, es tener participación, amistad, diálogo con Dios, ¿ok? La oración no es solamente aleluya, gloria a Dios. La oración es decirle al Señor: Señor, me siento así. Señor, estoy así. Señor, me siento cansado, me siento desanimado. Señor, siento que eso es tener comunión con Dios. Comunión con Dios es ser transparente, claro. Señor, estoy bravo. Señor, de verdad no tengo ganas de ir más a la iglesia. Señor, ya me faltan. Eso es tener comunión con Dios, y eso es lo que Dios contesta. Entonces, usted y yo necesitamos tener comunión con Dios. Diga conmigo: yo necesito tener comunión con Dios. Ahora, lo bello de esto es que Él también quiere tener una relación conmigo. Ahora, ¿con quién es el Señor desea tener comunión? ¿Qué dice el Salmo 25:1? Salmo 25:1 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el salmista? Que voy a levantar mi alma hacia Dios. ¿Okay? La Biblia dice que la comunión de Jehová es con los que le temen. Eso dice la Biblia. La comunión de Jehová es con los que le temen. Entonces, ¿qué produce la oración en uno? ¿Qué produce la comunión de Dios en uno? Produce temor a Dios. Diga conmigo: temor a Dios. Entonces, hoy estamos poniendo los fundamentos de lo que es la oración, la comunión, el temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Si podemos definir el temor a Dios, el temor de Dios es amar todo lo que Dios ama y odiar todo lo que Dios odia. Diga conmigo: temor a Dios es amar lo que Dios ama y odiar todo lo que Dios odia. Y la Biblia habla de que Dios ama, pero también la Biblia dice que Dios tiene odio. ¿Okay? Y eso no mancha la naturaleza divina de Dios, porque aunque en Dios hay odio hacia lo malo, hacia la perversidad, eso no limita o no mancha el carácter divino santo de Dios. Entonces, el temor a Dios. ¿Qué más enseña la Biblia? Aquí leímos en Lucas capítulo 18 que Jesús está enseñando acerca de la necesidad de orar. Diga conmigo: Jesús está enseñando. Ahora, porque Jesús enseñaba acerca de la oración, es porque Jesús tenía una vida de oración. Diga conmigo: Jesús enseñaba de la oración porque tenía una vida de oración. Ahora, muchas veces saltamos estas partes porque leemos los evangelios, estudiamos acerca de la vida de Jesucristo y hablamos acerca de los milagros, las sanidades, lo que Jesús predicaba, lo que Jesús enseñaba. Pero muy poco se enseña acerca de la vida de oración que tenía Jesús. Diga conmigo: Jesús tenía una vida de oración. Ahora, esta es la pregunta: si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más usted y yo
necesitamos orar. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 12. Entonces Jesús enseñó acerca de la necesidad de la oración. ¿Por qué? Él necesitaba, aunque era hijo de Dios, necesitaba orar. ¿Qué dice Lucas 6:12? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora, mire bien, dice que pasó toda la noche orando a Dios. Y quiero que entendamos algo. ¿Okay? La vida de Jesús era una vida intensa. ¿Okay? Siempre yo me he preguntado por qué el ministerio de Jesús solamente fue 3 años y medio. No sé si usted se ha preguntado, era un hombre joven de 30 años. A los 33 años y medio murió. ¿Por qué Jesús no vivió 20 años en la tierra? ¿Por qué no vivió hasta los 50 años por lo menos? Usted sabe cuántos libros, evangelios tuviésemos de lo que Jesús hubiese enseñado en esos 30, 40 años. Pero Jesús, el ministerio de Cristo fue 3 años y medio. Es algo relativamente corto. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús fue un ministerio intenso. Fue un ministerio de mucha intensidad, de mucho poder, de muchas cosas sucediendo. Entonces Jesús tenía que orar intensamente. Aquí la Biblia nos habla que él pasó la noche orando a Dios. Y esto es Jesús, el Hijo de Dios, porque aunque su ministerio era poderoso, aunque era el Hijo de Dios, había mucha batalla espiritual. No había cuerpo que hubiese resistido la batalla espiritual que había en contra de Cristo en ese momento. Por eso su ministerio fue tan corto, pero fue intenso, lleno de poder, lleno de intensidad, lleno de batalla espiritual, porque el enemigo estaba peleando contra el Hijo de Dios de una manera intensa. Por eso él necesitaba pasar la noche orando. ¿Qué dice Mateo capítulo 14, versículo 23? Este es otro versículo que la Biblia nos habla. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y mire bien que no oraba con otros, ni siquiera oraba con sus discípulos, se apartaba solo. ¿Okay? Y esto es un punto importante. Hay cosas que nosotros tenemos que orar solos. Hay cosas que Dios va a tratar con nosotros solos. Entonces, ¿qué dice? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Entonces diga conmigo, Jesús oraba. ¿Okay? Jesús oraba en todo tiempo. Si usted lee el Evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta que una y otra vez, y por causa de tiempo no lo vamos a hacer hoy, pero una y otra vez la Biblia, Lucas nos dice que Jesús oraba solo, que Jesús iba y oraba, porque aunque era el Hijo de Dios, él necesitaba tener una comunión íntima. Entonces Jesús hacía de la oración una prioridad. Diga conmigo prioridad. Ahora, cuando algo es necesidad, ¿pasa a ser segundo lugar o pasa a ser prioridad? ¿Okay? Pasa a ser prioridad. Si entre una cartera o darle comida a mis hijos, ¿qué es prioridad? La cartera. ¿Okay? Entonces, la cartera, no, la comida, correcto, es prioridad. Entonces, ¿qué le está dando Jesús aquí prioridad? Jesús le está dando prioridad a la oración. ¿Por qué? Porque como él enseñó, la oración era una necesidad. Entonces Jesús enseñó acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diga conmigo, yo tengo que orar siempre y no desmayar. Porque esa es la clave. Y ahí está el problema. Nosotros desmayamos. Porque aunque Jesús dijo, se tardará en responderles, no siempre se siente como que la respuesta o la oración viene rápido.
¿Okay? ¿Cuántos han orado? ¿Cuántos han orado por algo y se cansan y se cansan? Muchas veces oramos y nada está pasando. Era como el profeta Daniel en el libro de Daniel. Dice que Daniel se metió 21 días en ayuno y se puso a orar, se puso a interceder y nada pasaba, nada estaba sucediendo. Los cielos parecían estar cerrados y nada sucedía, pero seguía Daniel orando, seguía Daniel ayunando, seguía Daniel intercediendo. ¿Por qué? Porque había propuesto en su corazón entender lo que estaba pasando. Y de repente a los 21 días dice que se le apareció un ángel y le dijo: Daniel, muy amado eres tú. Desde el primer día que tú te propusiste a orar, Dios ya había enviado la respuesta. Pero el ángel, el príncipe de Persia, que era un príncipe demoníaco, se me estaba oponiendo y no podía llegar a darte la respuesta. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que desde el primer momento que nosotros proponemos nuestro corazón a buscar a Dios, desde el primer momento que oramos, ya Dios da la respuesta. Ahora, del trono de Dios a donde nosotros estamos va a haber una oposición. Y es ahí donde entra lo que dijo Jesús. Todo lo que tú atares aquí en la tierra será atado en los cielos. Y lo que tú desatares aquí en la tierra será desatado en la tierra. Aquí es donde entra la viuda. La viuda oró. La viuda insistió con el juez injusto. No desmayó. Fue molestia a la viuda hasta que el juez injusto le dio lo que necesitaba. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Va a haber oposición, va a haber guerra. No significa que Dios no ha contestado. Lo que significa que hay algo sobrenatural pasando. Está el enemigo poniéndose. El enemigo no quiere que seas prosperado. El enemigo no quiere que tengas paz. El enemigo no quiere que tengas gozo. El enemigo no quiere que prospere. La Biblia dice que así como prospera tu alma, debemos prosperar en todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos batallar, debemos orar, debemos interceder y no desmayar. Dígale a la persona que tiene a su lado: no desmayes. Es importante no desmayar, es importante no desmayar, es importante seguir creyendo, seguir, no desmayar. ¿Qué quiere el enemigo? Que desmayes. El enemigo quiere que no sigas. El enemigo quiere que tú pienses que Dios no está haciendo nada. El enemigo quiere que tú pienses que Dios no te ha dado la respuesta. Pero en esta mañana yo te quiero decir que Dios ya te dio la respuesta. Ya Dios contestó tu oración. Ya Dios dio la provisión. Desde antes que tú clamaras, Dios ya había dado la respuesta. Por eso me encanta cuando Jesús nació. Jesús nació y dice que 3 reyes magos llegaron y le llevaron regalos al niño Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Le llevaron oro, le llevaron mirra, le llevaron perfumes al niño Jesús. Ahora, lo que la gente no entiende es que esos reyes magos no tenían jets. Esos reyes magos no tenían carros. Esos reyes magos tenían camellos. Y según los teólogos de la Biblia, esos reyes magos recibieron una señal de parte de Dios y tuvieron que salir 3 años y medio antes para llegar al día exacto donde Jesús estaba para entregarle su regalo. Quiere decir que la provisión de Jesús ya estaba lista desde antes que él naciera. Ya Dios había hecho algo para que la provisión llegase. ¿Qué te quiere decir con esto? Que ya la provisión de Dios ya la envió. Aún desde antes que tú nacieras, aún desde antes que tú llegaras a este mundo, Dios ya sabía dónde Dios te iba a colocar, qué conexiones iba a traer. Dios ya había dado la provisión. Yo no sé si usted lo cree. Ahora, ¿cuándo oraba Jesús? Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice aquí Marcos capítulo 1, levantándose muy de mañana. ¿Qué hacía Jesús? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba.
Ahora, entienda esto. Esto nos está dando diferentes versículos del tipo de vida que tenía Jesús. En esos 3 años y medio, Jesús caminó. Imagínese usted caminar de una ciudad a otra, de un lugar a otro, de predicar, enseñar, echar fuera demonios. Pero aún así Jesús hacía tiempo para la oración. Se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que Jesús le daba prioridad a su comunión con el Padre. ¿Okay? Para aquellos que son early birds, aquellos que se levantan temprano, que les encanta levantarse temprano, se pueden levantar muy temprano. Para los demás, que somos más de noche, está Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice Lucas capítulo 6, versículo 12? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces, puedes orar en la mañana, puedes orar en la tarde, puedes orar en la noche. Jesús en aquellos días se fue al monte y pasó la noche orando a Dios. Después de ministrar, echar fuera demonios, Jesús oraba. Mateo capítulo 14, versículo 23. Aquellos que dicen yo no puedo orar de mañana, no puedo orar de noche, está el versículo de 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Entonces, ¿cuál era el patrón aquí? Que Jesús oraba, dice que se alejaba, subía al monte y ahí oraba solo. Ahora, ¿con quiénes oraba Jesús? ¿Con quiénes? Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. ¿Qué dice aquí la Biblia? Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces Jesús oraba solo y Jesús oraba acompañado de personas. ¿Ok? Acompañado de personas. Gracias. Entonces, 2 tipos de oración, ¿ok? 2 tipos de oración importantes. La oración sola y la oración que hacemos cuando estamos entre otras personas. ¿Dónde oraba Jesús? Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice Lucas capítulo 5, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora, usted ve la cantidad de versículos que estamos leyendo acerca de la vida de Jesús. Ahora, es importante que usted vea aquí que él oraba en lugares desiertos. Ahora, ¿qué nos enseña esto? No es que usted va a buscar un monte, no es que usted tiene que irse a la montaña o buscar un lugar apartado. Cuando hablamos aquí de desiertos, estamos hablando de cuando la oración no es cómoda, que cuando hay incomodidad, cuando hay diferentes situaciones en la vida, ¿qué hacía Jesús? Oraba. Diga conmigo, yo voy a orar en mi desierto. Ahora, ¿cuánto tiempo oraba? La Biblia nos enseña que Jesús oraba desde 1 hora hasta tarde y hasta toda la noche. Eso enseña la Biblia. Ahora, no hay un tiempo específico que la Biblia diga tienes que orar tanto tiempo. Ahora, lo más cercano que tenemos es cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no habéis velado conmigo ni siquiera 1 hora. Entonces, si le podemos, y esta es la pregunta, y aquí yo no trato de ponerle cargas a nadie, ni tampoco trato de decir esto es lo que hay que hacer, pero seamos conscientes. Si podemos tomar 1 hora para ver un show de Netflix y una maratón de 3 horas, ¿okay? Es importante entender que una comunión con Dios no se desarrolla en 5 minutos. Se debe desarrollar, se debe cultivar y la oración requiere tiempo. Diga conmigo, requiere tiempo. Ahora,
requiere inversión. Porque muchas veces queremos recibir mucho de Dios, pero queremos invertir poco en Dios. No sé si usted está entendiendo aquí. Y no es que Dios te da más por orar más o Dios te da menos por orar menos. Estamos hablando de una actitud de oración y estamos hablando que hay cosas que se van a desatar o se van a atar, pero tiene que haber una inversión de tiempo. No sé si usted está entendiendo. Hay cosas que no se van a solucionar en nuestra vida en 5 minutos o en 2 minutos o por venir a la iglesia un domingo. Hay cosas que se van a solucionar a menos que dediquemos tiempo. Hay familiares nuestros que no se van a convertir a menos que dediquemos intercesión y oración. Es así de sencillo. Dios va a obrar, pero hay que orar, hay que interceder. Las cosas no se van a desatar. Cuando Jesús dice de desatar algo, es porque algo está ¿cómo? Atado. Cuando Jesús dice que hay que atar algo, es porque algo está desatado. Entonces, ¿qué es lo que está desatado en tu vida? ¿Qué es lo que se está desatando en tu vida? ¿Qué es lo que necesita ser atado en tu vida? El miedo muchas veces está desatado. ¿Qué hay que hacer? Atarlo. Pero se debe hacer ¿cómo? ¿A través de qué? A través de la oración. Diga conmigo, a través de la oración. Entonces no estamos hablando de un tiempo específico, pero hay que invertir. Y yo quiero que usted entienda que la oración más que palabrería es una guerra, es una lucha, es una batalla constante, es una batalla de egos, es una batalla de rendimiento de voluntad. Por eso cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué oraba Jesús? ¿Qué decía Jesús en el Getsemaní? ¿Qué oraba? Señor, yo no quiero esta copa. Si no es necesario, Señor, que yo beba de esta copa, yo no la quiero beber. Porque Jesús no quería ir. ¿O usted cree que Jesús quería ir a la cruz? ¿Usted cree que Jesús sabía lo que le iba a acontecer? Jesús sabía el sufrimiento que le venía. Por eso el profeta dijo, varón experimentado en quebranto, desfigurado. Dice la Biblia que quedó desfigurado su rostro, que ya no se conocía. Por eso Jesús cuando oró en el Getsemaní, justo antes de que lo arrestaran, dice que él sudaba grandes gotas de sangre, porque era tan intensa la oración, era tan intensa la batalla en ese momento, que Jesús dijo, Señor, yo no quiero beber de esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque es una oración intensa. ¿Qué? Intensa. No todo el tiempo uno hace oraciones intensas, no es en todo momento. Es intenso lo que él empezó a orar. Yo me recuerdo hace años, el Señor me habló y me dijo, vas a gemir por los pobres, vas a gemir por ellos. Yo no entendía esa frase, pero días después empecé a orar y empecé a orar por mi familia, empecé a orar por la iglesia. Ahora no era una oración regular, no era una oración de todos los días, no era una oración que yo hacía siempre. Algo sobrenatural vino sobre mí en ese momento y comencé a orar, comencé a interceder como nunca. Y era tanto el gemir que empezó a salir un llanto desde lo más profundo de mi corazón y empecé a gemir y era fuerza y era un llanto sobrenatural que lo experimenté solo en esa ocasión. No voy a pararme aquí a decirles que lo experimento siempre. Fue una única vez y me recuerdo que me levanté de orar y había gotas de sangre en mi rostro. Había sido tanta la fuerza que habían gotas aquí, gotas en mi rostro, que yo me asombré. ¿Por qué? Porque esa es la oración que uno hace en el Espíritu. Por eso cuando Pablo habla de la oración, habla del gemido en el Espíritu. Pablo compara la oración como dolores de parto. Eso habla Pablo, porque hay oraciones que son más allá de la oración natural que se hace. No sé si usted está entendiendo.
Entonces la oración tiene tantas cosas tan profundas, pero es orar. Jesús se apartaba a orar. ¿Dónde oraba? En el desierto. ¿Cuánto tiempo oraba? En todo tiempo. Tú y yo podemos orar en todo tiempo, en todo momento. ¿Qué era lo que Jesús oraba? Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Qué era lo que Jesús oraba? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Diga conmigo, orando. Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Entonces le dijeron, enséñanos a orar. Versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuándo? Es decir, Jesús está dando por sentado que tenemos una vida de oración. Cuando oréis, decid, Padre nuestro, que está ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde está Dios? En los cielos. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. Diga conmigo, Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra. Tremenda revelación. Pero ¿dónde está Dios? Ok, ¿cómo comienza Jesús diciendo? Dios altísimo, poderoso que está. ¿Qué dijo Jesús? Padre, ¿qué nos habla? De Padre, Hijo, comunión, familia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Diga conmigo, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿qué es santificar? Porque sí quiero ser claro. Cuando Jesús enseña y dice, oréis así, no está diciendo, repitan esto todos los días verbalmente. No es que todos los días usted va a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No está enseñando esto. La Biblia nos está poniendo principios aquí de cómo tengo que orar. Número 1, tengo que entender que Dios es mi Padre. Diga conmigo, Dios es mi Padre. Entonces, cuando yo oro, yo no le estoy orando a un Dios lejano. Yo le estoy orando a mi Padre. Diga conmigo, Padre. Cuando tú oras, le estás orando ¿a quién? A tu Padre. Cuando tú le dices, Señor, yo necesito esto, tú le estás orando a tu Padre. Porque si viene un desconocido a pedirme comida, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Qué hacemos? Ahora, si viene mi hijo a decirme que tengo hambre, ¿qué cree que voy a hacer como padre? Por eso Jesús dijo, si vosotros siendo malos, yo quiero que usted entienda, Jesús dijo, porque Jesús pone las cosas bien claras, Jesús era pelado para hablar, Jesús era directo, Jesús no andaba con coquetería, Jesús decía, yo soy bueno, ustedes son malos, el Padre es bueno, y ustedes son malos. Y si ustedes siendo padres malos, cuando tu hijo te pide de comer, no le das una piedra. Si tu hijo te pide un huevo, no le vas a dar una serpiente. Y si ustedes que siendo malos, tu hijo te pide algo de comer, tú se lo das. ¿Cuánto más tu Padre que está en los cielos, cuando tú ores a Él, no te va a dar el Espíritu Santo? Entonces tú no le estás hablando a cualquiera, tú le estás hablando a tu Padre. Diga conmigo, Dios es mi Padre. Ahora, si Dios es mi Padre, ¿qué me hace eso a mí? Me hace hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Usted no es cualquier persona. Usted es hijo. Usted no es hijo del paletero. Usted no es hijo de no sé de quién. Usted es hijo del Padre. No es lo mismo ser hijo de tal persona que ser hijo, por ejemplo, de Trump. Ahora mismo, un ejemplo. Tiene peso, ¿no? El nombre Trump ahora mismo tiene peso. No es lo mismo soy hijo de Trump que decir soy hijo de... No tiene. Ahora, no es lo mismo decir yo soy hijo de Dios y Dios es mi Padre. Diga conmigo, Dios es mi Padre. Sobrenatural. ¿Dónde está Dios? Está en los cielos. Está en los cielos. Diga conmigo, cielo. Ahora, si Dios está en el cielo, Él tiene poder en el cielo, tiene poder en la tierra y tiene poder debajo de la tierra. Por eso no hay nombre, dice la Biblia, que su nombre está sobre todo
nombre. Está sobre la enfermedad, está sobre el cáncer, está sobre el SIDA, está sobre el dolor, está sobre la depresión. No hay nombre en esta tierra que no esté debajo de su nombre. Entonces, Dios es mi Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Yo no sé si usted lo cree. ¿Cuántos hijos de Dios son así? Amén. Diga amén con fuerza. Dios es mi Padre. Ahora, si usted entendiese o si yo entendiésemos eso, imagínense, nuestra actitud cambiaría. Yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre. Dios puede hacer todo lo que Él quiere, cuando Él quiere, como le da su regalada gana. Dios puede bendecirme. Yo no dependo de un gobierno, no dependo de la bolsa de valores, no dependo de la situación de un país. Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Santificado sea tu nombre. Diga conmigo, santificado sea tu nombre. ¿Qué nos enseña eso? Que cada vez que venimos a Dios hay que santificar su nombre. Hay que reconocer a Dios como Él es. Por eso cuando David venía y oraba, y usted va a ver en los libros de los Salmos, ¿Qué decía David? Dios decía el Dios altísimo, decía el Dios omnipotente, el eterno, el que es. Dice, David comenzaba diciendo, antes que los montes fuesen formados, tú eres Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios, tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el principio, tú eres el final, tú eres el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Él es el que abrió camino en el mar rojo. Él es el todopoderoso. Él es el Dios que le dio de comer a Elías cuando no había comida en la tierra. Dios le envió unos cuervos para que le diesen de comer. Él es el Dios que cuando Daniel oraba y lo echaron a los leones, Dios se le apareció ahí y le tapó, dice la Biblia, la boca a los leones. Ese es el mismo Dios que estamos hablando. Por eso hoy, a pesar de cualquier cosa, podemos decir, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando yo vengo a Dios, yo tengo que reconocer quién es Él. Porque cuando yo reconozco quién es Dios, a la misma vez yo estoy reconociendo quién soy yo. Yo no puedo reconocer quién es Dios e ignorar qué me hace eso a mí. Porque cuando yo reconozco a Dios, entonces estoy reconociendo que soy hijo de Dios. Por eso yo puedo venir a su mesa, no importando qué pasa, lo que diga o qué esté sucediendo en mi vida. Nadie me quita el derecho de ser hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué te dio Dios? Te dio potestad, te dio poder, te dio autoridad. Por eso yo puedo venir confiadamente ante el trono de la gracia y decir, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios omnipotente, tú eres. Entonces, alabemos a Dios. Cuando vengamos en oración, vengamos alabando a Dios, vengamos a adorar a Dios, vengamos a bendecir su nombre. Venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. Venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué hace la oración? Jesús dijo, este es uno de los principios. Cuando ores, no solamente declara quién es Dios, no solamente alaba a Dios, sino trae el reino de Dios, manifiéstalo aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Diga conmigo, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti sino bendecirte? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti de que mueras? No, la voluntad de Dios es que vivas. La voluntad de Dios es que prosperes. La voluntad de Dios es que tú sobresalgas en todo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo quiero la voluntad de Dios. Quiero el poder de Dios manifestado. Quiero que lo que está en el cielo se manifieste aquí. Versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Diga conmigo, el pan nuestro. ¿Qué dijo Jesús? No solamente alaba, no solamente adora, sino pide. Diga conmigo, pide. ¿Qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer alguien que no es hijo?
Si usted llega a mi casa a abrir la nevera y no me pide permiso, le voy a dar un batazo por atrevido. Pero si usted es hijo y llega a mi casa, aunque mi hijo tenga 40, 50 años, llega a mi casa y pide, porque es el derecho del hijo. Por eso Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dándolos hoy. ¿De quién depende el pan nuestro? ¿De quién depende el pan nuestro? No de tu trabajo, es el medio que Dios usa, pero la fuente de la economía es Dios. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy, Señor. Necesito el pan. Necesito, Señor, pagarle la cuenta a mis hijos. Necesito, Señor, salir de deuda. Señor, ayúdame a pagar deuda. Dame el pan nuestro de cada día. Ahora, si está hablando de que oremos por el pan nuestro cada día, es porque cada día tenemos que venir a Él. Usted no puede pedir el pan nuestro para 5 años por adelantado. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Diga conmigo, dámelo hoy. Entonces recuerda la viuda. ¿Qué decía la viuda al juez injusto? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, dámelo, dámelo. Iba la mujer a tocarle al juez injusto. Y dice la Biblia que el juez dijo, yo no le temo a Dios, yo no le temo a ningún hombre, pero esta viuda me está volviendo loco. Esta viuda me está agotando la paciencia. Le voy a dar, no porque yo crea en Dios, pero se lo voy a dar para que deje de molestar. Entonces, imagínense, hay cosas que no vamos a recibir a menos que las pidamos. La Biblia dice que no recibimos porque no pedimos, dice la Biblia. No pedimos, tenemos que pedir, tenemos que llorar. El mismo dicho lo dice, el que no llora, ustedes lo dijeron. El pan nuestro, versículo 4. ¿Qué dice? Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 5. Le dijo, versículo, ahí lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué decía Jesús? Hay que orar, hay que interceder, hay que orar. ¿Dónde Jesús? ¿Cómo Jesús enseñó? La oración. Diga conmigo, Jesús enseñó a orar. ¿Cómo tener comunión con Dios? Número 1, debemos humillarnos. Porque alguien puede decir, ¿cómo yo puedo tener comunión con Dios? Número 1, humillarme en su presencia. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice Segunda Crónicas 7:14? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga conmigo, entonces. Ahora, ese entonces, ¿qué quiere decir ese entonces? Ese entonces significa esto: después que te humilles, después que invoques mi nombre, después que ores, después que busques mi rostro y después que te conviertas, entonces, diga conmigo entonces, porque yo quiero tener comunión íntima con Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Número 1, humillarme, invocar su nombre, orar, buscar. Diga conmigo buscar. Mire que la Biblia hace diferencia entre orar y buscar su rostro. Son dos cosas totalmente diferentes. El buscar el rostro de Dios y se conviertan, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, si yo quiero tener comunión íntima con Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Humillarme. Número 2, necesitamos empezar a orar ahora mismo. Diga conmigo, yo necesito orar. Yo no estoy diciendo que usted no ora, tal vez lleva 5,000 años que no ora, o tal vez oró ayer, no sé. No es para juzgar a nadie, pero es un llamado para que oremos. Job capítulo 22, versículo 21.
Job capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él. ¿Qué está hablando? De amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Está hablando de amistad. Versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Versículo 23. Si te volvieres, mire bien, que aquí estamos volviendo a ver el mismo patrón de cosas, el mismo patrón, humillarse, buscar su rostro, orar, convertirse, es el mismo patrón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Versículo 24. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, Oror de Ofir, versículo 25. El Todopoderoso, mire bien lo que hace la amistad con Dios. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Versículo 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Versículo 27. Orarás a Él y Él te ignorará. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás. Ahora escuche bien, no se adelante. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Ahora, quiero decirle algo, porque aquí es donde muchas veces fallamos, porque Dios es Dios y nosotros somos hombres. Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Dios da la respuesta en el cielo, pero yo tengo que manifestar la respuesta de Dios aquí en la tierra. Yo no sé si usted está entendiendo. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tu voto. Es decir, Dios está diciendo, ora, yo te escucho, pero tú cumple tus compromisos. Y hay mucho que podemos hablar ahí, pero la oración es dando y dando. Yo te escucho, pero somete tu voluntad. Punto número 3. ¿Cómo tener comunión con Dios? 1, humillarnos. 2, orar. Tener el compromiso de orar. 3, buscar su rostro. ¿Okay? ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Porque va enlazado. Esto es, la oración es el primer paso a una comunión con Dios. La Biblia habla de oración, la Biblia habla de intercesión. El apóstol Pablo nos habla de súplicas. El apóstol Pablo nos habla de gemidos. La Biblia nos habla de gemidos indecibles. Y lo último que el apóstol habla es de dolores de parto. Entonces, estamos en el primer escalón, pero orar nos lleva ¿a qué? A buscar el rostro de Dios. ¿Okay? La expresión buscar el rostro de Dios, ¿qué significa? Significa indagar, significa buscar algo diligentemente, buscar algo con desesperación. ¿Okay? Entonces, iniciamos en el primer paso. La oración abre la puerta para entonces iniciar lo que es la búsqueda de su rostro. Y mire bien, su rostro, no sus manos, su rostro. ¿Okay? Porque muchas veces queremos buscar las manos de Dios para que Él haga algo, pero no queremos buscar el rostro de Dios. Salmos capítulo 42, versículo 1. Salmo 42, versículo 1. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Diga conmigo, buscar el rostro de Dios es desesperación. Es buscar a Dios diligentemente. Mire lo que dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo busca el ciervo el agua? Ustedes han visto, búsquenlo ahí en YouTube, busque cómo brama un ciervo.
Y usted va a ver la desesperación con que brama por las corrientes de las aguas. Ahora David dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo capítulo 63, versículo 1. Dios, Dios mío, eres tú. Y estamos hablando ya más que oración. Estamos hablando de buscar su rostro. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y voy a terminar con estos dos puntos, bien rápido. ¿Qué no es la oración? ¿Okay? Porque ya les dije qué es la oración. La oración es el primer escalón a niveles más profundos con Dios. Pero ¿qué no es la oración? La oración no es un monólogo. ¿Okay? Y esto es importante, no es un monólogo. Para que haya una comunicación activa, debe haber alguien que habla y alguien que escucha. ¿Okay? Nosotros hablamos, Dios escucha. Pero también debe haber un momento donde Dios habla y nosotros escuchamos. Entonces, la oración no es un monólogo, no es Padre nuestro que estás en los cielos, y estar ahí 5 minutos y dándole y dando. No, es yo oro y Él escucha. Yo hablo, entonces Dios me escucha y yo escucho a Dios. No es rezar. Rezar es hacer repeticiones. Estamos hablando de oración. No es algo mecánico. No es un ejercicio religioso. La oración es vida, es comunión con Dios. Ahora, ¿qué es la oración? Y con este punto termino. ¿Qué es la oración? ¿Okay? Y lo vamos a terminar aquí. Y los siguientes domingos vamos a desmenuzar esa parábola. ¿Okay? Vamos a desmenuzar lo que hizo esta viuda con este juez injusto. ¿Qué es la oración? Es una conversación de nuestro espíritu con Dios. Okay, diga conmigo, la oración es comunión de mi espíritu con Dios. Mire bien que no dije de mi mente con Dios. Aunque la mente está envuelta, pero la oración es comunión con Dios, con mi espíritu. Es la comunión directa de nuestro espíritu con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no es carne. Juan capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice Juan capítulo 24, capítulo 4 y versículo 23? Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ahora, el nivel más alto de la comunión con Dios es la adoración. Esa es la comunión más alta. Ese es donde queremos llegar todos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también, mire cómo esto es un deseo mutuo. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué anda buscando Dios? ¿Qué anda buscando Dios? Adoradores. Dios está sediento. Dios está hambriento de adoración. De adoración. Mire, le voy a decir algo. Ninguno de nosotros nos podemos jactar de que nosotros le damos algo a Dios. Nadie. Si yo le digo, Señor, te estoy entregando mi vida, Dios me va a decir, la vida es mía. Yo te la di y te la puedo quitar en cualquier momento. Si yo le digo a Dios, Señor, aquí está mi diezmo y mi ofrenda, ¿qué me va a decir Dios? Mío es el oro y la plata.
Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le puedo decir, Señor, te entrego mi familia, mis hijos. ¿Qué me va a decir Dios? Son míos también. Yo te los di a ti. Ahora, hay una sola cosa que usted y yo le podemos dar a Dios. Y Dios no nos va a decir nada. Y es la adoración. Es lo único que verdaderamente yo puedo decir, te estoy dando. La adoración más genuina es que no importa lo que esté pasando en mi vida, yo voy a adorar a Dios. Versículo 24. Dios es carne. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Ya determinamos que Dios hay que adorar a Dios como en espíritu y en verdad. ¿Ok? A Dios se adora en espíritu y en verdad. Dios anda buscando adoradores que lo adoren de esa manera. ¿Por qué? Dios es espíritu. Dios no es carne. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adore. Dios es espíritu. Usted no lo puede ver. Yo no lo puedo ver. Usted no puede ver a Dios en este momento. Pero sí podemos adorar a Dios. Sí lo podemos adorar. Diga conmigo, yo voy a adorar a Dios. No lo puedo ver, but I can worship you. Póngase de pie. I cannot see him, but I can worship him. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, que esta palabra haya cabida, Señor, en nuestros corazones. Señor, adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor. Adore a su Padre, así como enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Y es importante entender que Él no está limitado a lo que pasa en este mundo. Él no está limitado a lo que diga algún rey, algún gobernante. Él no está limitado por ninguna cosa. Dile al Señor, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Adoramos al Padre en esta mañana. Al Padre, vamos a adorar al Padre. Vamos a adorar al Padre Celestial en esta mañana. Vamos a tomar un momento para adorarlo, para venir en oración. Venga en oración. Dígale, Padre Celestial, yo me acerco a Dios en esta mañana a través, Señor, de la oración, a través de la alabanza, Señor, a través de la adoración. Yo alabo tu nombre y bendigo tu nombre, Jesús. Porque hay poder en la oración. Ore al Señor en esta mañana. La oración muchas veces no es palabras audibles. Usted puede orar con su corazón. No hay una manera, no hay una forma. Usted puede orar. Él te anda buscando a ti. Esto no es una vía solamente. Él en esta mañana te dice, búscame, porque Él te está buscando a ti. Todo el mundo con sus manos levantadas. Esto no es natural. Esto es espiritual. Él es espíritu. Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí y está cayendo. Su gloria sobre mí. Pídele al Señor, adóralo.
sanando heridas. Adóralo en tus propias palabras. Su gloria está aquí. Dile lo que hay en tu corazón. Está cayendo. Háblale como si, porque eres hijo e hija. Su gloria sobre Tu Padre que te formó, que te conoce, Él te conoce. sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí y está cayendo. Su gloria sobre sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Aleluya, adoramos al Padre, al único, al inmortal, al Dios todopoderoso, al Dios grande, sublime. Tú eres, Señor, el Dios todopoderoso. Yo creo en ti, yo creo en tu palabra, creo, Señor, en tus promesas. Creo, Señor, que tú eres el único, Señor, verdadero. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Dios todopoderoso. ¿Cuántos hacen en esta mañana un compromiso? No conmigo. Vamos a levantar por estas semanas, estos días. Vamos a comprometernos a orar. ¿Ok? Yo no le voy a poner tiempo, sea usted y el Señor. Póngase el tiempo usted, tome el momento, medite en la palabra de Dios y ore. La oración trae cambios. La oración desata poder. Amén. Lo invitamos el siguiente domingo que nos acompañe a las 10:30 y vamos a estar desmenuzando esa parábola de lo que esa viuda hizo. Amén. Que el Señor los bendiga, los fortalezca y los guarde.